Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Gran Desconocido. Para mí es un gozo y una alegría, como siempre, acompañarlos todos los domingos, finalizando esta semana, el día que hizo el Señor para glorificar al Espíritu Santo. Era el deseo de Corunum que pudiésemos tener este programa antes de iniciar la semana para celebrar la victoria del Señor, la victoria de la resurrección, y porque queríamos dedicar el día del Señor para alegrarnos en el poder de Él en la vida de las personas, porque Dios sigue actuando, porque Dios es poderoso, porque Dios puede cambiar cualquier situación y porque el Espíritu Santo está acá para abrirnos las puertas del paraíso, para hacernos sentir el cielo en la tierra a pesar del sufrimiento y para que tengamos consuelo en Él, verdadera paz y un amor profundo. Hoy nos acompaña Mateo Ochoa. Es un gozo muy grande poder tenerlo con nosotros, sobre todo porque tiene un corazón para evangelizar. Es una persona verdaderamente que le ha entregado toda su vida a Dios y que gracias a Dios, por mi hermano Pablo que ha estado aquí, nos recomendó que Mateo compartiese esa experiencia llena de amor, de poder, pero sobre todo algo muy bonito que ya lo conocerán, y es ese anhelo profundo de servirle al Señor con todo el corazón. Se le siente ese amor, esa presencia que lo acompaña del Espíritu Santo. Mateo, bienvenido al Gran Desconocido. Gracias, muy agradecido por estar acá hoy. La verdad tenía días que veía como tu programa, pues y yo ya decía, yo ya quiero estar allá, quiero como contar mi vida con Dios para que otras personas como que tengan como una guía para saber cómo llevar un caminar con Dios, porque Dios no es como con una fórmula, como que uno diga A más B es igual a B por A, no, Dios es algo que te encoge a ti, sino no saber cuándo, cómo y dónde. Bueno, Mateo, vamos a hablar de eso. Hablemos de cómo conociste a Jesús y al Padre, a Papá Dios. ¿Quién era Mateo antes? ¿Cómo lo conoces y quién es Mateo ahora? Pues bueno, el Mateo anterior, antes de yo conocer a Dios, tenía 16 años, ya aproximadamente para los 17 ya. Y era un joven que el papá mío a los 10 años, a 11 años, no digo que me dejó tirado, pues porque tomó otro rumbo como en su vida con una esposa distinta. Y bueno, y yo me fui para un pueblo, para ir a un pueblo que se llama para el suroeste. Y yo ya estaba pues allá y me vine para ir otra vez acá a la ciudad pues. Y entré a la universidad a los 16 años, pues estaba yo muy joven, con dudas, con intrigas como que va a ser mi vida pues. Y bueno, y empecé el primer semestre y normal. Y yo, a ver, yo creía creer en Dios, como todos nosotros antes de estar en ese momento. Estaré como en yo digo un podio porque yo me siento como en el primer pues esto como con Dios, porque yo estar con Dios es como estar en un podio. Y empecé, pues, y al segundo semestre de ingeniería industrial en el IDTM, yo como que algo como que me impulsó como a la soledad con el padre mío, que estar ausente de él como por más de 6 años más o menos, o 5 años. Yo lloraba profundamente, yo era una persona muy feliz en el sentido como estéticamente, como que usted me ve y usted me ve, yo siempre soy así feliz por dentro ni por fuera pues, pero usted sabe que todos los seres humanos tenemos penas, dolores, aflicciones, todos. Y yo como por distraerme, como por distraerme como de la soledad que yo tenía, ese sentimiento que tenía como de soledad, porque era un espíritu de soledad. Yo decidí como caer como en el vicio, en las drogas, pues como yo decir caer en la ignorancia mía, porque yo creía, y mucha gente yo me traiciono porque nosotros todavía somos muy ignorantes en el sentido ese que creemos que tenemos una pena en el corazón, pues ya ahora no porque estamos con Dios, que tenemos una pena en el corazón que la tenemos que resolver con vicio, o con alcohol, o con mujeres, o con cosas que el mundo nos trae, que en un momento, Dios a mí me mostró que en un momento cuando uno consume el vicio, un marihuana, etcétera, tú estás bien, tú te sientes
en una paz espectacular, entre comillas, pues, en lo que el mundo te puede dar. Pero Dios a mí me trajo que todas esas placeres que usted pueda tener, marihuana, mujeres, alcohol, casino, juegos, etcétera, porque casi todo en esta vida es un vicio, pero hay que saberlo controlar. Dios a mí me mostró que los placeres de la vida son efímeros, que llegan y se van como un rayo, que para uno puede ser 3 horas, 4 horas, una semana, o tú puedes tener 1 millón de dólares en el banco y tú lo puedes estar feliz, pero eso se va como un rayo. Y a lo que voy yo, entonces yo decidí caer como en el vicio. Y yo no caí arraigadamente, caí profundamente, porque principalmente cuando uno cae en el vicio, en las drogas, uno cae como en etapas. Etapa uno, que es uno empieza como que uno dice, no, no más hoy y mañana no, porque yo lo controlo. Y dice la mentira más grande que hay. Como que uno decir como que uno va a controlar un vicio, eso es mentiras. Es solo que el enemigo te quiere hacer creer a ti, y eso es para lo que voy yo ahorita, que el enemigo es muy astuto. Si tú te dejas tirar un dardo en la mente, porque la mente es el campo de batalla del diablo, del enemigo, con tan solo un dardo que tú te dejes entrar, o como digo yo, como una gota de veneno, si usted se empieza a picar, eso empieza a crecer. Y así mismo es el enemigo, que me hacía creer a mí que no, que yo puedo controlar el vicio. Y eso es mentira. El vicio tú nunca lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar no es que nada en esta esto, no más puede controlar mediante de Papa Dios, del amigo Dios fiel, porque yo cuando empecé a conocer a Dios, ahí me di cuenta que los planes de la vida puede ser cualquier, ver televisión, son como un rayo, que caen, nomás suenan y ya. Mateo, ¿cómo te conectas con Dios? ¿Cómo encuentras a papá? Tú tienes una relación muy bonita de amistad con papá Dios. ¿Cómo te encuentras con Él? Y la otra cosa que te iba a preguntar es cómo te sana de las drogas, porque obviamente no es fácil. Quizá hay muchas personas que tengan dependencias, no solamente son las drogas, dependencias afectivas u otro tipo de dependencias que son muy fuertes y que los anclan a esa libertad, a entender lo efímero del mundo como tú no los cuentas, y que los anclan y un poco los estancan para que sientan esa felicidad, ese gozo profundo. Entonces, ¿cómo te encuentras con el Señor y cómo te sana también de esa vida? Listo, mi experiencia con Dios, en mi encontrar, a ver, yo como les dije ahorita, yo creía creer en Dios porque yo me sentaba a los 15 años a rezar un rosario, a decir un Padre Nuestro, como lo que hacíamos nosotros, los católicos o los cristianos, o las personas antes de conocer verdaderamente a Dios, que era una repetidera, repetidera. Repetir un Padre Nuestro es como usted comer frijoles todos los días. Y si uno come frijoles todos los días, eso se cansa uno, así mismo Dios. Yo nunca cansa porque Dios es misericordioso, pero eso es lo que quiere Dios, como que uno no sea monótono. Entonces yo lo conocí, fue con la madrina mía, que ella me dijo un día, que eso nunca se me va a olvidar porque eso quedó marcado en el corazón, que me dijo, Mateo, que para ir a una charla, que allá oran, y a vos te gusta eso, y yo, Marina, hágale. Pues no tengo nada que perder, y además estaba con una soledad profunda, como te conté con el papá mío, pero no estaba buscando como todavía a Dios, pues, como está en el mundo, como te contaba, está en el vicio, y yo me creía el más grande, yo me creía Michael Jordan porque fumaba marihuana, porque eso es lo que le hace creer al enemigo, que uno es fuerte, que uno es poderoso, que uno no necesita de Dios. Entonces yo fui y yo llegué a un grupo pues normal, yo vi un montón de gente ahí y normal. Y empezaron a orar y la manera que me dijo, ahí empiezan a contar los testimonios pues, de cada uno, y cuando acaben del testimonio, pues, por ahí 1 hora y media, ya cada uno le para, por si tú quieres ir a que oren por ti, yo hágale madrina. Y apenas empecé allá, que empecé allá a pedir por mí, yo no sentí nada. Yo decía, no, acá nomás es como los testigos de Jehová, que uno va y no va a cantar y ya, y no voy, y no puede pasar nada más. Yo no, pues bueno, pero igual como diría yo igual como cuando entré, como que sentí una paz, pero yo creí, como yo en el momento fui, era como tan conchuda mi carne, y con tan conchudo yo mismo que iba a las charlas de ASB, drogado, con alucinógenos encima, con de todo, porque yo allá iba, es algo muy bonito el heroísmo, porque papá nunca se dejó de insistirme, porque a ver, yo no es que estaba cansado de ir allá, pero no tenía que ir allá,
¿Me entiendes? Yo decía, yo voy pues por ir como por la madrina, por corresponderle que sí quiero ir, nomás como por ella. Y yo iba y cada vez me metí, y me da pena decirlo, por lo quiero contar, como para que el que le pasa esto también tenga en cuenta que Dios es misericordioso. Yo iba allá a las charlas de Dios y me metía al baño en plena charla y me metía a algún químico, por decir pues, algún vicio. Porque como que yo no quería estar ahí, pero no es que era yo. Hay algo que tenemos que entender, que en un mundo espiritual hay el bien y está el mal. Está como nuestro para Dios que es el rey y también es el rey de las tinieblas, que como les decía ahorita, que el campo de batalla de él es la mente. Entonces cuando yo llegaba allá, yo decía como que mi cuerpo quería estar allá y mi espíritu no. Entonces por eso como que me iba para el baño y empezaba a consumir. Bueno, pasaron meses y me invitaron a un retiro espiritual y allá fue cuando empecé que Dios me mostró una visión que cuando yo me iba a comprar el vicio, en cierto lugar, pues, como que yo encerré los ojos en plena oración y Dios me hizo ver que yo iba adelante con la rompa que había un día antes, porque el retiro espiritual fue un sábado, en la ceja, no me acuerdo muy bien, y el viernes anterior yo había comprado todos mis implementos, digo mis implementos, tristemente yo lo digo así, mi marihuana y todos mis químicos para llevármelos para allá, como para pasar mi tiempo, nomás como para estar en las charlas, pero cuando pase por la noche ya estar como en lo mío. Y Dios en la visión que me mostró a mí, con la rompa que iba el día anterior, que me mostró, yo como cuando tú ves un videojuego que está la cámara y el muñeco está moviendo y tú lo estás viendo, pero sin que él te vea a ti. Yo estaba parado en ese momento allá y yo caminando, fumando mi marihuana, pues, y yo vi a Dios como un resplandor blanco, como dicen en la Biblia, que Dios es más blanco que lo blanco, como un resplandor, como que lo encandelilla uno, pero uno es capaz de verlo. Les digo la verdad, yo he tenido muchos sueños con papá Dios, que lo veo, pero no lo veo la cara ni nada, porque Él no se me deja ver. No se me deja ver. Pero lo único que sí lo veo es del cuerpo para abajo, de acá para allá. Y es un blanco y es un esplendor, es algo que el que le llega, que tenga la posibilidad de tener como un sueño, una visión con Dios, verlo, el manto, es algo espectacular. Y bueno, y pasaron días y a mí nada de dones, nada de como que evangelizar, como que iba a las charlas de Dios y me daba pena como que pidieran por mí. Y Dios me dio a entender, y bueno, y pasó algo que yo creo que nos pasa a todos, que yo como que llegaba allá y yo quería que todos pidieran por mí, que esta, porque yo creía que ellos tenían un poder especial y yo no. Y Dios me dio a entender a mí, no, es que ustedes está bien porque ustedes están como en una comunidad, como una hermandad, que si no son capaces de tener una comunicación clara conmigo, están los hermanos en la fe, para que se apoyen en la oración, en los problemas que hayan, pues. Y, bueno, sí. Entonces, a lo que voy yo es que papá que me dio a mí, pida primeramente usted, pídame a mí todo lo que quiere pedir, dígame usted qué siente, porque si usted no abre el corazón, por ejemplo, usted puede tener fe, puede tener mucha fe, yo creo en papá Jesucristo, yo creo en la Virgen María, creo en la cruz, pero si usted no abre su corazón, una mínima fe, que usted no abre su corazón, Dios nunca va a poder entrar ahí. Porque es que Dios es un caballero. Por ejemplo, conmigo fue todo un caballero, un papá, como un señor. Él tocaba mi puerta y tocaba Mateo todos los días, pero como yo estaba en un aturdimiento espiritual que no podía oír, ni ver, ni pensar, ni oler nada espiritualmente, estaba enseguecido nomás en mí, en el bienestar mío y en la soledad que me tenía arraigado así. Y bueno, y este año, el año pasado, perdón, en diciembre, cuando se abrió las nuevas casas de ASB, Dios me hizo un llamado a mí como que si quería yo ir allá a ayudar, como a pintar, y yo en esos días pues estaba en vacaciones, y yo no tenía nada que hacer, y yo hágale, y yo allá empecé a pintar, bueno, y el mismo día que acabamos de pintar, al otro día, yo ese día llegué allá a la charla con un calor impresionante, un calor como cuando usted está de cama, camina como en Santa Marta 4 horas seguidas, que tiene el cuerpo recalentado, que usted no se aguanta el calor, que es un calor impresionante. Yo todo el día estaba así,
como con ese calor, y yo como con unos nervios que no eran míos, y pensaba yo, pero ¿por qué, papá Dios, yo tengo esto? Si yo estamos acá en la casa tuya, estamos acá trabajando para ti, estamos haciendo todo lo que tú quieres, porque yo siento esto, y nada, yo papá no me quiere, como que decir todavía, pues no es que no quiera, que mucha gente que me pasaba a mí, hago un corte ahí, que mucha gente dice que no, es que Dios no me escucha, yo le hablo y no me escucha. No, no, es que papá nos escucha todos los días. Papá, es más, papá está con nosotros desde el vientre. Por ejemplo, a mí se me hacía muy difícil entender eso, como una persona invisible está con nosotros, sí, porque tú lo sientes desde el Espíritu Santo. Tú no lo puedes sentir en tu carne porque nosotros no sentimos a Dios en la carne de nosotros. Tú lo sientes en el Espíritu. Ese Espíritu que te hace bueno. Entonces a lo que voy yo es que la gente dice, y me meto yo ahí porque también era así y lo soy, no, es que papá no me escucha, papá no me escucha, papá no me escucha. Es que nosotros en los que estamos es aturdidos espiritualmente. Por ejemplo, yo cuando evangelizo, pues a las poquitas que he tenido pues en la posibilidad pues de hacerlo, yo les digo a ellos, usted pídales, primero que todo, obviamente, entregar su corazón, abrir, contarle todo a Dios. Después de eso, pedirle el discernimiento espiritual, ni los oídos espirituales, porque si tú no tienes un discernimiento espiritual, cuando el enemigo te hable a ti en tu mente, porque cuando no estábamos con Dios, Él nos hablaba sin nosotros creerles, porque hacíamos cosas que sin deber, por ejemplo, yo con el vicio, no las novias que tenía, que novia no tuve porque yo me mantenía aquí, para acá, aquí, para allá, y nunca fue estable. Y a lo que voy es que, papá, si tú no tienes el discernimiento espiritual, tú nunca lo vas a oír a Él. Porque es que hay algo muy importante que son 3 claves para uno poder escucharlo perfectamente a Él. Digo pues yo en el sentido como en mi vida, pues que como que me pareció bien, que es saber cuándo habla tu mente, cuándo habla el enemigo y cuándo habla para Dios. Son 3 muy importantes, porque muchas veces somos nosotros mismos como que creemos que estamos hablando con Dios y nos respondemos como que nosotros mismos. Hay que tener cuidado con eso. Segundo que todo, con el demonio. El demonio, como les dije ahorita en el griego, es daimon, que significa seres inteligentes. La inteligencia de ellos es absolutamente más que nosotros, 100 veces más, pero no es una inteligencia buena, es una inteligencia para lo malo, para todo. Entonces lo que hoy, si tú no sabes saber cuándo habla tu mente, porque la mente tuya es un campo de batalla, como lo repito, y Dios me pone a repetirlo, porque cuando Dios quiere que la gente escuche algo, me pone a repetirlo. El campo de batalla del demonio es la mente. Entonces tienes que aprender a saber escuchar tu mente, a papá Dios y el enemigo, porque tú le puedes hablar a Dios y el enemigo es tan berraco, tan inteligente que puede hacer creerte que Dios es el que te está hablando a ti. Mateo, esa experiencia del calor era la presencia del Espíritu, esa experiencia del calor o cómo te toca el Espíritu Santo. Y Señor, entonces yo estaba todo el día con calor. Y al llegar la noche, ese era el primer día de la clase de Biblia, que le iba a dar Pablo Velázquez, que ese día estuvo totalmente full. Ese día que inauguramos eso, estuvo totalmente por ahí con 60 personas, eso estaba llenísimo. Entonces, como te repito, todo el día estuve como con esa ansiedad, esa angustia, esos nervios que yo sabía que no eran míos. Yo le dije, papá Dios, muéstrame de quiénes son, si no es mío. Y yo en ese momento yo no sabía que tenía don de la intercesión, que para allá voy. Entonces, bueno, al llegar la noche, pues empezamos todos y empezó Pablo Velázquez a empezar a hablar, como él habla, que él habla muy bueno y muy hermoso, pues empezó a hablar y alguien en la charla empezó a como que yo sentía como que me miraban feo, sin que nadie me mirara feo, porque el mundo espiritual, esto voy a decir, lo intangible es más real que lo tangible, porque lo que estamos viendo que ahora es momentáneo. Por ejemplo, la madera puede durar 100 años, pero es momentáneo. Esos 100 años empieza y tiene un fin. En cambio, lo intangible no. Lo intangible siempre está. Entonces, bueno, entonces la pelada esa empezó como a tener una anomalía extraña como en su cuerpo.
a tener una característica como de posesión. Y yo nunca en mi vida había visto algo así como tan presente, como que yo, como que una persona, de una chinca pueda tener una fuerza de 10 hombres, porque en ese momento estábamos 10 personas ahí teniendo las manos y los pies. Y uno ver que una persona tenga una fuerza sobrenatural, eso es solamente algo espiritual. Y bueno, y pasó el tiempo, pasó como una hora y ya la charla se tocó dejar ahí quieta porque la joven estaba muy inquieta. Y yo me paré, yo estaba sentado en el suelo, yo estaba, como te digo, lleno, la madrina estaba ahí parada al lado mío, me dijo, Teo, yo lo veo como inquieto, como, ¿qué le pasa? Yo, Mariana, yo la verdad, yo no sé. Y apenas la muchacha me la llevan para la pieza de atrás, para la liberación. Liberación, sí, no, porque es que para uno poder liberar a una persona, primero debe evangelizar muy bien. Porque si uno no evangeliza muy bien, la liberación puede quedar errónea. Entonces a lo que voy, yo empecé allá y como que algo me decía, como que yo me decía en el corazón, entre. Y yo, pues papá Dios, ¿yo para qué voy a entrar así cuando veo películas de terror sudo y no más No, veo yo por 10 allá no me minutos? meto. Eso pues eso decía yo por allá yo no me meto. No, papá, yo a usted lo amo, póngame a hacer lo que quiera, caminar descalzo toda la vida si quiere, pero yo no voy. Y 5 minutos después me hizo parar, literalmente yo mis piernas no tenía el control de ellas, me hizo parar y me hizo ir para la pieza de allá atrás. Y en ese momento, estilo película de Constantín, una liberación impresionante ahí, la chica, como le repito, con una fuerza de 10 hombres y todos éramos orando ahí. Y yo de un momento a otro empecé a repetir todo. Y como ustedes ven, yo no soy como Moisés, que Dios me hizo así, fue por un propósito. Por ejemplo, yo le he hablado a él, papá de usted, ¿por qué no me pone a hablar a mí bien? Que yo le quiero llevar el mensaje a todo el mundo, yo le quiero hablar bien. Y Dios me dijo a mí, no, es que usted preocúpese por lo mío, que es esto, evangelizar, llevar palabras que la gente conozca más de Dios, que yo me preocupo por lo de usted. Y yo ahí entendí. Entonces a lo que voy es que cuando empecé a hablar, era a repetir todo lo que Dios quería que el espíritu inmundo estaba ahí, escuchara eso, porque cuando una persona está como endemoniada, poseída, por decir así, ellos no entienden absolutamente nada. Como les digo, el demonio es un ser inteligente que se domina de tus ojos, tu corazón, tu páncreas, literalmente de tu cuerpo entero. Entonces la chica estaba ahí y todo lo que yo empezaba a decir, lo empezaba a decir de una manera impresionante, a repetir impresionantemente, como por decir Jesús, 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 así, pero una cosa, eran frases enteras, pero rampísimas que ni yo entendía, nomás era para la persona, para el demonio que estaba ahí. Y yo empecé a hablar. Y como que Dios como que tenía el control de mis ojos, de mi boca y de todo mi cuerpo, pero yo como que en mi mente estaba yo consciente de lo que yo estaba queriendo, porque la mayoría de las liberaciones, los que están ahí, como que se van como para otro lugar, que cuando acaba la liberación como que se les olvida todo. Yo no, como que Dios me da esa posibilidad a mí de ver todo para yo tener claro qué es lo que estoy haciendo, porque cuando Dios te da un don a ti, Dios no te lo da como para que tú no seas capaz como de controlarlo. Dios te da a ti un don para que tú lo Mateo, domines a Él. entonces entiendo ahí que, digamos que ese nerviosismo, ese calor era el Espíritu Santo te va a utilizar y te utiliza para decir las palabras correctas para que la liberación se efectúe y no las puedes controlar. Es como el Espíritu Santo orando en ti, lo cual es muy bonito porque pues yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas y es una realidad y muy bacano que lo estés contando, muy bonito porque también hay muchas personas que necesitan esa liberación, que necesitan esa sanidad del alma. Quiero también que hablemos de algo, Mateo, y es, en tu corazón había una herida muy profunda, que era la herida con el padre. Ese abandono paterno fue algo que a ti te marcó mucho y ese abandono te llevó a buscar consuelo en otras partes, como nos contabas que estuviste en las drogas, que obviamente te conectaste nuevamente con el Señor. ¿Cómo Dios te sanó? ¿Cómo Dios empezó un proceso de sanación contigo y te dio a entender que Él era el único Padre? ¿Cómo empezó a llenar ese vacío? Porque hay muchas personas que quizás nos están escuchando que tienen ese vacío, no conocieron a su padre o a su madre, o los abandonó. Sí, Lorenzo, es un
todo lo que voy a decir acá es como decías tú, es un mensaje para todos los que están en este momento en una soledad profunda como lo estuve yo, y la soledad no solamente de una pareja, de tu mamá o tu papá, es la soledad hacia Dios, que tú no estés con Dios, porque no es solamente una soledad familiar, como te lo acabo de decir, no, también es una soledad espiritual, que esa es la peor que hay, porque por ejemplo tú te pones a ver mucha gente con cosas y no son llenas. Entonces a lo que voy yo, que papá Dios me dio a entender a mí fue un día con Sebas. Yo tenía esa sanación de corazón con él todos los sábados en la casa de la madrina mía a las 8 de la mañana todos los sábados. Bueno, y empezaba a ir y Sebas me decía a mí, no, que los gigantes, que esto, que lo otro, y yo no entendía nada. Yo nomás quería, como cuando yo ya estaba entendiendo más de Dios, como quería llenar el vacío mío. Y cuando acabé las 5 sesiones de sanación de corazón, Sebas me dijo a mí, Dios le digo mediante de Sebas, me dijo a mí, tú vas a ver a tu padre y cuando tú lo veas, tú ya no vas a sentir ese mismo amor, no porque tú no lo quieras, sino porque ya tu Dios Padre está contigo en tu corazón. Y yo salí de ahí como con las palabras bien, pero mi corazón estaba vacío todavía. Yo decía, no, pues todo lo que me dio Sebas es caca, es nomás como todos los que me dicen por ahí que Dios, que esto, que Dios toca corazones, que Dios sana, como decía yo antes, pero uno cómo puede ver a alguien, ¿Cómo como, puedes creer en alguien que eso, no ves? cómo Y puedes apenas creer, estabas iniciando pues como todo este eso, proceso, como, ay sí, qué palabras más bonitas, pero eso no es para mí, eso no me toca, no llega a mi corazón. exactamente, como decía yo, hombre, pero este pelado como que está consumiendo, que está peor que yo, que está comiendo, decía yo, como te decía ahorita, como en la ignorancia mía. Bueno, a los 8 días activos de ese mismo sábado, yo iba para la clase de martes de la charla, pues, y ese mismo día cumplí 6 meses de haber ido ya a la charla, pues, como por primera vez, y subía caminando yo por allí por Bancolombia, como por industriales, y yo sentía otra vez como eso, antes de conocer a Dios, como que sentía como que el Espíritu Santo como que me movía por mi cuerpo, y como que sentía otra vez lo que te digo yo. Y me dio como por mirar a mano izquierda y vi a alguien parecido a mi papá. Creía pues yo, como dije yo, no, pues ya él debe estar en yo no sé dónde, en otra ciudad, en otro país, pensaba yo. Y Dios me hizo voltear a mí porque yo no quería voltear. Dios me dijo, mire para allá. Y como te digo, yo antes no tenía el discernimiento, como que Dios tenía la capacidad, como que yo pueda escucharlo a él, yo no sabía de eso. Por eso Dios le repite acá en ese momento a ustedes, pídale a Dios un discernimiento especial, un discernimiento que cuando Dios te hable a ti, sea que tú sepas que es Él. Porque te repito, el demonio es muy inteligente y te va a hacer creer que es Él, para hacerte caer. Entonces, a lo que voy yo es que, bueno, y apenas veo esa persona, que era el papá mío, el terrenal, yo ¿No te pareció muy impresionante porque dijiste, a ver, este ha dicho que iba a ver mi papá, yo pensaba que mi papá estaba muy lejos, me lo encuentro una semana después, pues muy impactante? es muy exactamente como te digo, porque yo llevaba 6 años sin verlo, ni una sola vez. Y lo más impresionante es que Dios me hizo a mí con un corazón que no tengo rencor para nada. Y nadie debería tener rencor, porque el primer síntoma de que una persona está poseída, no por un poseído, sino con un demonio, es porque tiene rencor. Si una persona tiene rencor, nunca va a tener a Dios en su corazón. Entonces, yo vi al papá mío terrenal y yo le dije, hola, ¿cómo está, Maine? Yo sin el rencor, sin haberlo visto tantos años, sin pensar que él me iba a ver como con esa misma alegría que yo lo vi a él, sin yo pensar como que yo lo iba a ver en ese día. Yo le dije, Paola, ¿cómo está? Y me miró y no me dijo nada. Pero Dios en ese momento como que me tranquilizó, y yo cada vez que hablaba de él me ponía a llorar. Descomunalmente me ponía a llorar, a llorar. Y mira que acá en este momento no es que yo sea tan fuerte, que yo soy un varón porque yo no lloro, no. Hombre, yo antes lloro como un berraco, yo. Y Dios me hizo entender a mí que no lo necesitaba a él. Y yo ese día rompí en llanto, rompí en llanto, rompí en llanto, porque no imagínate, como te digo, de 6 años sin verlo así de la nada, que no me diga ni una sola palabra, que me mire a los ojos. Y ahí fue cuando entendí que Dios me dijo a mí, es que no es que usted no lo necesita a él, usted lo necesita a él nomás para nacer.
duele lo que me dijo, pero es verdad. Usted no me necesitaba el pan nacer porque yo estoy aquí contigo. Yo he estado contigo desde el momento que tú naciste. En los momentos más difíciles, cuando tú caíste, caías o no vas a caer. Y me empecé a ir. Y desde ese preciso instante de mi vida, cuando vi al papá mío terrenal, que creí que me iba a hacer mucha falta después otra vez, desde ese día, mi corazón, literalmente, y para los que lo digo, que yo antes no había que escuchaba esto y que yo decía, pero uno, ¿cómo puede llenarle Dios el corazón a uno? Si corazón, pues uno lo ve y uno no siente nada, pero el corazón de verdad que es como por aquí, como por las entrañas. Y lo que digo es que si, por ejemplo, si tú no, yo con el papá mío, por ejemplo, eso, que te estaba contando todo eso, yo ese día yo me voy a entender, que repito, que ya nadie, sino que el problema mío es que yo me río tanto es porque se me olvida que estoy diciendo, porque como que la mente mía piensa tanto y tira todo, entonces lo que yo me acuerdo lo que estaba diciendo era que cuando ese momento, cuando el papá mío yo lo vi, caí en llanto totalmente, ya para allá nunca más lloré. Y ahí fue cuando entendí, cuando se van, y me dijo a mí, es que papá ya curó todo. Y sobre todo que el Espíritu Santo hizo la obra en ti y quiero hacer una reflexión con lo que dices. Y es todas las personas que realmente tengan una necesidad, un vacío, un ciclo en la vida que no se ha cerrado, confíen en Dios. Papá es capaz de llenar todos los vacíos. Mira que vos estabas incluso incrédulo sobre la palabra, pero más allá que en su momento, obviamente Mateo ahora cree, pero más allá que Mateo creyó o no en ese momento, lo importante es que Dios hizo la obra y Él la hace independientemente de nosotros. Y Él sabe, pues finalmente, que cuando Él hace la obra es porque vamos a crecer en la fe y el que inició la obra la va a llevar a buen término. Me parece muy bonito lo que estás contando y sobre todo ya la tranquilidad. Y como tú nos decías, antes te dolía mucho y ya entendiste que tu Padre de los cielos es capaz de llenar todos los vacíos. Yo sé que es muy difícil lo que nos está contando Mateo. Pensamos que es imposible, pero créelo, yo lo que he experimentado en la vida del Señor es que los vacíos más grandes, pérdidas de hijos, pérdidas de esposos, donde pensamos que lo hemos perdido todo, pero cuando Dios llega, es como si toda felicidad, toda luz a comparación de Dios fuese tinieblas. Es muy bonito lo que nos Perdón, estás eso, como estoy compartiendo. diciendo eso, que ya otra vez me caí en cuenta que lo que está diciendo yo ahorita, como decías vos, que a mí me decían a mí, hombre, es que Dios me llenó mi vida, que mi esposa se murió, mi esposo se murió, mi hijo se murió, el papá se fue. Yo decía, pero yo cómo voy a entender eso si a mí no me ha pasado. Es como, eso es lo que voy, el don de intersección es eso, ponerte verdaderamente en los pies del otro. Que uno decir, no, papá, yo no me quiero poner en los pies del otro, pero no, porque tú no estás sintiendo lo del otro. El don de intersección es eso, tú ponerte en los pies del otro y sentir lo que siente el otro. Entonces, a lo que voy yo es que a mí me decían, no, papá llena esto, papá llena lo otro. Pero si tú no experimentas a Dios, yo con lo que voy a decir va a sonar muy feo, pero es como alguien dice, yo quiero probar esto, como una cerveza o alguna comida que no sabes a qué sabe eso. Si tú nunca la pruebas, tú nunca vas a experimentar de qué es eso. Como cuando tú quieres comer una hamburguesa y dices, no, ¿será que me la como? Pero no sé si sabe bueno, mi punto me cae mal. ¿Por qué no experimenta, pues? Así mismo es con Dios. Si uno, a lo que voy, que Dios me hizo entender a mi momento, que mucha gente decía, no, es que Dios cambie, pero eso es mentira. Si uno no experimenta, si uno no se arriesga, por decirlo así, pero eso es una arriesgar muy hermoso, que el que lo experimente se va a acordar de mí, nunca se va a querer salir de ahí. Y el que se quiera salir de el caminar con Dios es porque le falta algo, un odio, un rencor o algo que no ha perdonado, que no lo deja estar con Dios. Qué bonito es abrirle las puertas al Señor completamente. Mateo, hablemos de los dones. Dios te ha dado a conocer muchos dones extraordinarios en tu vida. ¿Cómo empieza a operar esos dones y cómo Dios te empieza a utilizar? Como les estaba contando yo ahorita, pues, de las liberaciones, a mí Dios en un solo día me mostró no sé cuántos dones, y tampoco sé cómo se llaman, pero sé que Dios en la Biblia me dice, haga esto y esto y esto, porque tú puedes tener un don, pero si tú no le dices a papá Dios
trabajarlo, cómo ponerlo en práctica, no sirve de nada. Por ejemplo, Dios a mí me dio muchos dones. Por ejemplo, otro que es de profecía, digo pues así, porque en la liberación que estamos ese día, yo antes de que las personas sintieran el dolor de la liberación, por ejemplo, cuando hay una liberación, otras personas que sientan el dolor de la persona que está en la liberación, dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor, un vómito, un mareo, etcétera, puede pasar cualquier cosa. Y yo antes sentía los dolores, las picadas, o Dios me decía, dígale a esta persona que le va a doler esto. Y yo, oigan a papá, yo que le voy a decir, me van a creer loco. Me decía, dígale, y eso es lo que voy, eso es lo que da papá Dios. Si uno no le obedece, yo veo que a todas las personas cuando están empezando como a caminar con Dios, que le dicen a papá Dios, yo quiero que tú me pongas en práctica como que por pedir por alguien. Y muchas veces cuando uno va en la calle, que digo que todos, que Dios le dice, no lo digo, pida por esa persona y se le da pena. Si uno no obedece en esas mínimas cosas que Dios le dice a uno, que son fáciles, porque uno pedir por alguien que no conoce, está bien que le da pena. Por ejemplo, a mí que yo hablo así, a mí me da pena porque claro, pero de resto a mí no me da pena, que me da pena, ¿sí me entiende? Entonces, a lo que voy yo es que eso, si tú no le obedeces a Dios en lo más mínimo, que es orar por alguien, que eso es lo que vinimos a este mundo, es evangelizar, llevar la palabra de Dios, como te digo ahorita, que Dios me dijo a mí que a mí nunca se me va a olvidar, encárguese usted de lo mío, que yo me encargo de lo suyo. Entonces el don era, el don de profecía, digo que llama profecía, pues todavía no sé porque yo le pregunto a papá Dios bien cómo le llama ese don. Yo sentía el dolor acá y yo sabía literalmente, Dios mediante mí me decía, es esta persona que le va a doler aquí. Yo les decía, es más, como que Dios ya sabe cómo somos nosotros, que nos predisponemos ante Él, porque lo nada natural, a mí que yo ya he visto muchas cosas ya ahora, que me aterran todavía ni me hacen parar los pelos, las cosas, Dios me decía, diga esto, tal vez, entonces apenas me dan los dolores, yo le decía a esa persona, diga, usted le va a doler aquí, usted le va a doler aquí, usted le va a doler aquí, y las personas que han estado en liberaciones, las que estuvieron ese día, saben que todo eso es verdad. Yo como en mi persona, ni un brujo, por ejemplo, hay gente que dice que no, que son brujos que predicen el futuro, no, un verdadero profeta, tú te das cuenta que un verdadero profeta es porque la profecía se cumple, si eso no se cumple es porque es mentira. Entonces yo empezaba a estar, que a usted le va a doler aquí, se le va a doler aquí, se le va a doler aquí. Y yo uno como persona común en carne es imposible, el único que puede hacer maravillas es Dios. Y desde esos días apenas me pasó todos esos dones, que me pasó también otros dones extraños, como por ejemplo con el de la intercesión, el de la profecía y el de, que todavía no sé cómo se llaman y todavía entiendo porque yo ya he investigado mucho, que yo empiezo a hablar por 4 o 5 horas sin poder hablar, que mi garganta ya esté echando sangre, esté totalmente seca. Y yo hable bien, corrido, como si yo no tuviera un problema aquí. Entonces, esos dones de Dios, y yo antes de tener esos dones, yo les pedía, como dicen en la Biblia, que a mí me costaba entender eso, pídale a Dios sabiduría y Dios se la va a dar. Yo digo que soy sabio, no es matemática en español, yo soy sabio en lo de Dios, porque yo le pedí a Él que me diera sabiduría. Pero cuando tú le pides a Él sabiduría, pues no solamente de palabras, porque nosotros hacemos todo en esta vida de palabras, la mayoría de cosas, porque nosotros hacemos de corazón a las personas que queremos de verdad, pero las personas que no queremos, que conocemos, uno más dice de palabras. Por decir, pues sin tener una intención de corazón. Una intención, pero no es una intención de corazón, nomás una intención de tu mente para que sí, tú, puede ser puede ser un buen deseo, puede ser un buen sentimiento, pero muchas veces no es de corazón. Exactamente, es lo que digo, exactamente. Muchas veces uno dice, no, yo digo de corazón, no, tú lo dices de tu mente por tu agradarle bien a esa persona y ya no debería de ser. Y Dios con los dones, si usted le pide un don a Dios, pídelo mucho, con amor, así como cuando usted es chiquitico, usted le pide a su mamá, ay, ma, yo quiero un conito, así que pataleaba, así literalmente. Cuando usted entienda, cuando usted entienda todo eso, de la sabiduría de Dios, pero lo primordial, para usted entender el caminar de papá Dios y del amigo Dios que para allá yo quiero contar, a ver si nos da tiempo o no, que el caminar con Dios es, lo primordial que usted tiene que hacer antes de conocer a papá Dios es la Biblia, la palabra. Porque la palabra, que toda la gente cree que la Biblia nomás es un libro y ya, como te lo repetir, si uno no tiene el discernimiento espiritual, lo que usted lea en la Biblia, para la carne va a ser bobada, pero para el espíritu va a ser una maravilla. Mateo, ya para ir terminando y para que podamos orar por ti,
para que todas estas personas sean tocadas con estos dones, con esa convicción, y así como levantó tu vida, levante la vida de todos. Hablemos de la experiencia de el Abba como amigo, porque tú tuviste una experiencia muy linda donde Dios te tocó, dijo: yo soy tu padre que te cuida, yo estoy aquí para llenar los vacíos de tu padre, yo soy el que he estado contigo todo este tiempo. Incluso te mostró en esa visión que a pesar de las drogas, a pesar de todo, Él iba como una luz delante de ti, te mostró su presencia, te ha sanado, te ha liberado, te ha llenado de talentos, hace obras sobrenaturales a través de ti, y sobre todo porque Dios levanta lo que no es del mundo para que sea. Y eso es lo que más me gusta del Señor, y por eso bendigo que estés aquí en este lugar. Pero listo, tuviste esa experiencia, pero hay algo que venías compartiéndome, que veníamos conversando incluso antes de grabar, donde tú nos decías: Dios me ha mostrado su faceta de amigo. Háblanos de esa faceta de amiga de Dios. ¿Qué significa? La faceta de Dios es algo, lo primordial que tú debes conocer a Dios es tenerle temor a Dios. Segundo que todo, conocerlo como un padre. Y tercero que todo, como un amigo. Mucha gente dice que yo le he dicho, a todo lo que le he dicho esto, que me dicen: Teo, pero es que yo no sé cómo hablarle a mi amigo Dios, y si se me dificulta hablarle al papá Dios, ahora un amigo. Yo, ahí está la cosa. Póngase usted a pensar que Dios me dio ese ejemplo a mí, que nunca me olvidaré en la vida. Yo creo, pues, que me dijo: usted, yo creé la amistad, sí me dijo, yo creé la amistad para que usted le contara a su amigo todo lo que su papá y a su mamá no le cuenta, como usted no me hace conmigo. Yo puedo creer la amistad para que sea un vínculo, que sea no un vínculo familiar o de sangre, sino que sea un vínculo de amor verdadero, como te decía ahorita, no de palabras, sino de amor. Muy desinteresado. Desinteresado. Por ejemplo, mucha gente me decía: pues es que yo como papá Dios me da pena decirle, por ejemplo, este es el mayor ejemplo que yo es que todos lo van a entender. Cuando usted le cuenta algo a tu papá, a su mamá, o a sus tías, o al con el que usted viva, a usted le da pena contarle el 100% de sus porquerías. Usted le da pena. Usted le cuenta así mucho: ah, mamá, me fue muy bien en el colegio, me fue en la universidad, hice esto, hasta ahí. Y a uno, papá Dios, imagínese, uno le da pena a la mamá terrenal, ahora papá Dios es el supremo que lo ve todo. A uno le da pena decirlo. A eso es lo que va Dios. Para eso creó la amistad, para que cuando usted esté con el amigo de Dios, porque el amigo de Dios, le doy un ejemplo: está la tierra, está el polo norte y está el polo sur. El polo norte es papá Dios, la potestad, el majestad, como si tuviera un trono arriba en el polo norte. Y abajo es el amigo Dios. Es la misma tierra, la misma sintonía, la misma espíritu, la misma carne, pero en diferentes lugares, en diferentes sintonías. ¿A qué voy yo eso? Que con papá Dios tú tienes una relación más, digo yo, rígida, en el sentido como que tú te da pena decirle como: papá Dios, yo estoy enamorada de esta persona, usted le da pena. O si le dice nomás eso, pero usted no le dice lo que hizo: me tomé un ron, me fumé etcétera. Pero a su amigo Dios, a su verdadero amigo, por ejemplo, yo lo conocí así como cuando usted le habla a su mejor amigo de toda la vida. Yo por ejemplo, cuando le hablo de Dios a mi mejor amigo, yo no le digo papá Dios, yo no le digo oh Señor, no, yo le hablo así como mi amigo, o sea, así como está hablando usted y yo, como si fuera un ejemplo, pues. Yo le digo: Dios, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho hoy? En la Biblia dice un pasaje que no me acuerdo en este momento cuál es, que yo me voy a entender eso ahora en este momento, que tengo la amistad con él, la verdadera amistad, que cuando tú te haces amigo de Dios, no como papá, cuando tú te haces amigo, porque es como, lo repito, Dios, papá Dios, amigo Dios, la misma tierra con diferentes sintonías. Mateo, quiero interrumpirte porque has dicho algo muy potente y tengo una consideración al respecto muy linda, y es que en la palabra vemos la perspectiva del Padre que espera al Hijo. Vemos la perspectiva del pastor de Dios que cuida y da la vida por las ovejas. Vemos la perspectiva de Dios de Maestro y Señor, porque Él dice: lo soy. No, es que como te digo. Pero también dice algo muy bonito: ya no llamamos siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y es muy bonito porque Dios también nos pone en la perspectiva de la amistad. Y la perspectiva de la amistad es una perspectiva de tú a tú, de igualdad. Y en esa perspectiva nosotros subimos a la estatura de Jesús. Ya no somos simplemente sus siervos, sino sus amigos que pueden hablar de todo con ese hermano, con ese amigo, con ese hijo del rey
que es como nosotros y que, como dice la palabra, entiende nuestra carne y podemos tener la sinceridad. Entonces también la perspectiva de amistad con Dios no solamente es muy profunda, de hecho es muy bonito porque muy poca gente habla de ella. Obviamente es de mucho respeto, es como dice, del temor de Dios, la paternidad, pero también es esa condición de iguales, esa condición de yo los levanté y me pueden contar todo. Es que eso es lo que voy, que tú lo que acabas de decir, todo lo que usted dijo lo voy a decir yo, pero en las palabras mías. Jesús vino al mundo pues, para que nosotros compartiéramos como un amigo. Por ejemplo, los Pedro, discípulos, todos sus discípulos. Dios quiere que tengan una relación con el amigo de Dios, así como tenían los discípulos con Jesús, así en la tierra. Que no sea una relación solamente de, repito, que Dios le pone a repetir, que yo digo, yo en películas personas esto, como que dirán, esta canción sí repite todo. Yo no, es Dios que quiere hacer que escuchen esto. Si tú encuentras a papá, tú lo conoces como, no solo como tú, como decía yo soy la potestad, si así me dijo él, que yo estoy en el trono como tu padre y rey, pero cuando yo estoy como tu amigo, yo me igualo a ti, en el sentido de que igualo que tú le puedes contar todo a él y a en el nuestra sentido, humanidad. a nuestra humanidad, exactamente, como cuando Jesús estuvo aquí, como que mucha gente dice, no, pues que Dios allá en el cielo no va a sufrir nada porque Él está en su trono. Dios mandó a su Hijo para que sufriera lo mismo que nosotros, así mismo Dios quiere que nosotros nos igualemos con Él así, que no leamos, que la amistad con Él no sea una amistad, lo repito, que yo me puedo repetirlo mucho, que no sea una amistad monótona como que a usted le dé pena, no, que sea una verdadera amistad, como que usted no conociera a papá Dios, sino que ese amigo de Dios fuera otra persona distinta. El amigo Distinta. que vive con nosotros, que camina con nosotros y que es como nosotros. Él es el amigo fiel. Mateo, vamos a hacer una oración. Gracias por estar aquí en El Gran Desconocido. Igualmente usted. Y que así como Dios ha hecho en tu vida, va a ser en la vida de todos los que nos están escuchando. Sí, Señor. Bueno, papá Dios, hoy le quiero agradecer por la vida de cada una de las personas que nos van a oír. Que van a oír a papá Dios, porque Dios nos dice que dice a nosotros, a cada uno, todo lo que tú hagas a través de tu cuerpo no eres tú, soy yo. Y todos los corazones que Dios va a tocar a través de cada uno, los sentimientos, las pedas, las dudas, como por ejemplo yo que tenía la soledad con el Padre mío, Dios los va a llenar. Lo que les va a decir Dios es esto. Escúchenlo y abran su corazón y pidan mucho discernimiento espiritual, mucho, que lo van a necesitar demasiado. Ahora en los tiempos en los que estamos, que no sabemos si nos habla el enemigo o nuestra mente o Dios. Tenemos que pedirle ansiosamente todos los días sabiduría, los dones, talentos, porque Dios nos quiere dar por montones. Y como me decía Dios a mí, preocúpese por lo mío, que yo me preocupo por lo suyo, pues así. Y Dios los ama mucho, Dios los ama a cada uno. Dios los ve a cada uno como si ustedes fueran un superhéroe para Él, que los ve con talentos, con virtudes, con cosas que en la tierra nosotros, en los seres humanos, con nuestros ojos nunca vamos a poder ver porque estamos enceguecidos espiritualmente. Yo le repito, Dios le manda a decir que los vea a ustedes como sus superheroínos y así, que los ve con virtudes, con capacidades, que nunca piensen que son menos que los otros, porque Dios siempre va a estar con ustedes. Siempre va a estar, y repito, pidan discernimiento, porque cuando ustedes tienen esa soledad, que no sienten que Dios no los escucha, Dios es cuando más les está tocando su corazón, para que les abra. Y no más necesitan tener, no más una pizca de querer escucharlo a Él. Y no solo escucharlo, porque nosotros lo podemos oír en misa, en televisión, en que la mamá de esto, que la mamá lo otro, pero si tú no le obedeces a Él en lo mínimo, nunca vas a poder llegar a la fe en donde llegó Dios, porque en nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue como era, porque era un hombre sin pecado primero que todo, pero lo segundo que todo, que era la virtud de Él era la obediencia, y todo eso lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Mateo, por compartir con nosotros. Bendecimos tu vida. Muchas gracias a todos por ver El Gran Desconocido. Les pido que por favor sigan compartiendo con el que lo necesita.
esta palabra de poder, esta experiencia tan bonita del Señor en la vida de Mateo. Que tengan una excelente semana y gracias por estar conectados con Corunum. Sigan viendo todos los canales, las listas de reproducción. Los invitamos a los grupos de oración. Dios quiera que los podamos hacer nuevamente presenciales, pero igual los seguiremos transmitiendo para los que nos ven desde otras ciudades del país y otros lugares del mundo. Muchas bendiciones y que sean uno en el corazón del Padre, como Jesús también lo es. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Dios otra vez les pone a decir algo. Conózcalo a Él. Si ustedes tienen un Padre terrenal que los ama, que no son capaces de verlo a Papá Dios como su Padre, que eso me faltó decirlo, véanlo primero que todo como un amigo. Porque si usted tiene un papá terrenal y no es capaz de verlo a Papá Dios como su papá, porque ya tiene su papá en la tierra y lo ama, véalo primero que todo como el amigo. Porque si usted lo ve como un amigo, les digo la verdad, a mí me cuenta secretos. Porque un amigo que cuenta secretos, un amigo que cuenta sus secretos más profundos. Eso es lo que quiere Dios. Que cada uno conozca los secretos de Dios para él poder hacer maravillas en cada uno. Amén. Que así sea. Amén. Gracias, Mati.